Bienvenidos aprendices a esta nueva orientación en donde vamos a orientar y desarrollar las evidencias que se encuentran en la competencia de proyectar los requerimientos de los clientes según métodos de compras y pronósticos. La agenda que se tiene dispuesta a desarrollar es orientar las actividades de analizar el comportamiento del mercado en términos de oferta y demanda según las características y necesidades, en donde podrán encontrar las tres evidencias: la infografía sobre el mercado y comportamiento de la demanda, evidencia de desempeño, presentación y clasificación de los sectores económicos y el documento del proyecto formativo. Entonces, dentro de la plataforma Sajuna, en el anuncio que se encuentra disponible desde el 16 de julio, ustedes pueden observar que esta actividad inició el 16 de julio y finaliza el 6 de agosto. Encuentran acá la ruta para poder encontrar las actividades, las evidencias que se tienen que desarrollar y un material de apoyo, como identificación de los componentes del mercado y necesidad del cliente, que ya se encuentra disponible. Y por acá les dejé un video sugerido para entender el contexto de las cadenas de suministro. Entonces, vamos a revisar la ruta de ingreso de la evidencia. Como siempre, tenemos que ingresar a Sajuna, vamos al curso en el que se encuentran matriculados, vamos a la fase de análisis, vamos a la actividad de proyecto número 2 y vamos a buscar la evidencia identificada como 210101 51051, que es analizar el comportamiento del mercado en términos de oferta y demanda según las características y necesidades. A continuación les dejo la ruta en la plataforma. Ahora bien, vamos a dar inicio a la explicación de esa infografía sobre el mercado y comportamiento del mercado. Entonces, en esta evidencia nos piden que desarrollemos una infografía. Nos dan acá el contexto, que es la presentación gráfica de un contenido puntual donde se facilita el entendimiento de varios datos. Aquí de una vez nos están diciendo que vamos a trabajar con datos. Es por lo que se pretende que usted haga una infografía teniendo en cuenta datos históricos de la empresa: ventas, artículos más vendidos, compras, proveedores, materias primas y clientes, que evidencien el comportamiento de la demanda y el comportamiento del mercado. Esta infografía puede ser hecha a mano en algún formato digital. Vamos a trabajar el formato digital. Listo. Acá nos dicen los lineamientos, la infografía en un formato PDF, extensión libre. Y bueno, pasamos a revisar esa lista de verificación a las que ustedes tienen acceso, y es revisar si el aprendiz entregó la infografía solicitada, demostró coherencia en la presentación de la información de la infografía, presentó la infografía, los datos de la demanda, presentó los datos si son reales o no son datos inventados, presentó datos de ventas, artículos más vendidos, compras, proveedores. ¿Listo? Entonces, para entender un poco el contexto del mercado, la importancia de analizar la información y cómo hoy en día se está manejando, les dejé un link de un video en donde hablan eh, sobre la cadena de suministros de Shane, lo bueno, lo malo y cómo hace esa empresa para llegar a sus consumidores, a sus clientes, y cómo toman y capturan la información, asimismo cómo se retroalimentan ellos para estar eh, en la tendencia de lo que hay en el mercado y cumplir con esas necesidades del cliente. Entonces los invito a que puedan revisar este video. Es muy interesante porque está en el formato de podcast. Ahora bien, por acá, a pesar de que en la evidencia nos dan un concepto, una introducción a la infografía, lo retomo acá.
La infografía es la representación visual de una información que nos permite comunicar de manera simple conceptos complejos, donde podemos incluir cifras, datos, tablas, mapas. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos están pidiendo? Que acá podamos esquematizar esa información de los datos históricos que nos están pidiendo. ¿Listo? Acá podemos ser creativos, pero recordemos que la intención es que seamos muy puntuales en condensar la información. Ahora, el programa que yo sugiero para hacerlo es Canva, y como lo hablé con el grupo pasado, Canva ya tiene integrado la inteligencia artificial, que en ese momento, para mi sorpresa, pensé que era solamente para imágenes o creación de textos. Sin embargo, ahora trabaja para el análisis de la información. Entonces acá traemos a colación, o vamos a revisar eh, algunos conceptos. Entonces, cuando nosotros hablamos de un mercado, es usual pensar que el mercado es algo físico, pero realmente puede ser físico o realmente puede ser virtual, por decirlo así. Y en esos espacios interactúan dos fuerzas que se conocen como productores y consumidores o clientes. Dentro del mercado tienen el nombre de oferta y demanda. ¿Quién vende? ¿Quién compra? ¿Listo? Y dentro de esos mercados, y hay unos, bueno, dentro de ese mercado se tiene que realizar el análisis de cómo está la oferta, de cómo está la demanda para nosotros mirar en cuánto compramos, en cuánto vendemos, ¿cierto? Y esas dos fuerzas siempre están interactuando, y lo que siempre se busca o se trata de llegar a esos mercados, ahora nuevamente dependiendo del modelo, del tipo de mercado, pues que haya un equilibrio. Sin embargo, se encuentran eh, eh, momentos en donde encontramos que hay una mayor cantidad de productores, tenemos una menor cantidad de clientes, así como también tenemos a veces una gran cantidad de clientes y no tenemos una cantidad de ofertantes, o ese servicio o ese bien no tiene la capacidad para cumplir con esos clientes. Y entonces en ese juego de sube y baja y de equilibrio, pues ahí encontramos unas particularidades de la subida de los precios, la bajada de los precios y las negociaciones que interactúan entre ellos. Ahora bien, en ese tire y afloje, ¿cierto? Vamos a ver un ejemplo en un espacio físico. Entonces acá yo les traigo un ejemplo, vamos a poner una ubicación, una plaza, y en esa plaza nosotros tenemos dos puestos, que la intención, vamos a decirlo así, es que en estos dos puestos eh, puedan cumplir con las necesidades de estos clientes. Ahora bien, eh, y ojalá que a futuro vamos a decir que estos negocios se proyecten a crecer, a ampliar. Para que esto suceda, ¿cierto? Para que este negocio crezca, tenemos que pensar en cómo vamos a vender más, y se tienen que pensar unas estrategias. Para nosotros revisar cuáles son esas estrategias, tenemos que entender qué es lo que quiere el cliente 1 y qué es lo que quiere el cliente 2, y si yo tengo lo suficiente o tengo que diversificarme. Pero para tomar esas decisiones yo tengo que tener una información que provienen de ellos. Entonces es muy usual que cuando uno va a hacer esa captura de la información, la pueda hacer en trabajo de campo, conversar con las personas, participar o aplicar una encuesta, o realmente como hoy se está haciendo, que es capturar la información, dependiendo de la interacción del usuario con redes sociales, con navegadores, y me permitan a mí entender qué es eso lo que quiere y cuáles son las tendencias de ese mercado para que yo pueda cumplirlas, ¿sí? Estar a la moda,
ser vigente y también no solamente eso, sino empezar a programar cómo va a ser todos mis procesos productivos y cómo va a ser mi abastecimiento. Y luego, y vuelve y juega. Esta información me va a poder entender no solamente lo que quiere el cliente, sino también si yo puedo competir con precios, con valor, con calidad, con experiencia. Entonces, todo eso me lo da la información que yo logre capturar. Que esta información tiene, la podemos, o bueno, tiene unas características, unas cualidades y también hay unos valores numéricos. Bueno, entonces, para nosotros entender cómo se hace el análisis de ese mercado, tenemos que utilizar estadística. Entonces, la estadística es la ciencia que se encarga de planear estudios, experimentos y obtener datos y luego organizar, resumir y presentar, analizar e interpretar esta información. Dentro de la estadística aprendices nosotros encontramos la estadística descriptiva que nos habla de la recolección, organización y presentación de los datos. Y cuando nosotros estamos hablando de la estadística inferencial, estamos hablando de la deducción. Me explico. Cuando yo tengo unos datos, tengo que analizar el momento, o sea, lo que los datos me están diciendo en ese preciso momento. Esa es la estadística descriptiva. Si yo estoy hablando de estadística inferencial, con esos datos que yo recolecté y con el diseño de un experimento y unas variables, yo ya puedo empezar a deducir, ¿cierto? A preguntarme qué pasa si. Ahora, dentro de, bueno, otro de los conceptos básicos que vamos a hablar acá es qué es eso de población y qué es eso de muestra. La población es el conjunto infinito finito de objetos, personas que tienen unas características en común. Y la muestra es el subconjunto de una población. Entonces, no sé si ustedes recuerdan que cuando hablábamos de población, ¿cierto? Población, esta era la manera, ¿cierto? Que es el conjunto de objetos y muestras. Y por acá de esta población, ¿cierto? Nosotros sacamos una muestra. Ahora bien, esto aprendices tiene que tener un análisis, ¿cierto? De cuál es ese tipo de población y cuál es ese tipo de muestra. Por eso, en algunos de ustedes presentaban o añadían información de un estudio estadístico en el informe. ¿Listo? Por e- en el informe que hasta este momento el trabajo del plan que estamos trabajando no ameritaba que añadieran esa información porque se necesita entender primero el problema y ahí sí diseñar la investigación. Por eso a algunos les decía, retiren eso porque si lo dejan ahí no tiene coherencia con el trabajo. Porque es que cuando yo voy a estudiar una población, me explico, yo voy a hacer el estudio sobre la población de Bogotá, ¿cierto? Pues entonces yo no puedo tomar toda la información, o sea, todos los datos de Bogotá, porque entonces no, no puedo por tiempo ni por recursos y no finalizaría rápido, sino que me demoraría haciendo ese estudio. Entonces, acá es donde viene que hay que aplicar, entendiendo el tipo de población, qué es lo que yo quiero estudiar, investigar. Asimismo, tengo que aplicar las fórmulas matemáticas para entender esa muestra y que esa muestra tome las características o se tome gran parte de las características de esta población. Si ustedes solamente lo colocan como lo estaban haciendo algunos, pues eso no tenía sentido dentro del informe. ¿Listo?
Entonces es muy importante que entendamos qué es población y análisis. Esto es muy usual, estos estudios, o sea, la estadística es usual encontrarla en estudios sociales, pero también cuando estamos en un proceso productivo, se hace la toma del lote, ¿cierto? De un producto y de ese lote se saca una muestra aleatoria para mirar si los productos que se están sacando de esos lotes pues cumplen con las buenas prácticas para salir al mercado. Ahora bien, cuando hablamos de variables, entonces una variable es la que se encarga tiene las características de interés que se están midiendo u observando en un estudio estadístico. Entonces, esas características pueden ser cualitativas y cuantitativas. Cualitativas, que estamos hablando de una cualidad, una característica, como se los dije, y cuantitativa cuando estamos hablando que se expresa en un valor numérico. Entonces, si nosotros estamos hablando de manera cualitativa, podemos encontrarla dicotómica o politómica. Si estamos hablando de dicotómica, toma dos valores y ya les explico en la práctica de politómica, pues se puede tomar entre tres o más valores esa variable cualitativa. Si estamos hablando de la variable discreta, que adopta un número contable o finito. Entonces, que podemos estar hablando que un número 7. Si estamos hablando de una variable continua, toma cualquier valor en un intervalo dado. Acá podemos decir que una variable continua se puede expresar de manera decimal. Ahora bien, dentro de las variables hay unas escalas que en el primer grupo hablamos de lo que es una escala nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Que esta información nos sirve cuando vamos a trabajar en un software estadístico que nos pide sensibilizar la información para que la pueda tabular y analizar. ¿Listo? Entonces, si nosotros estamos hablando de una variable nominal, entonces me clasifica las categorías por separado. Entonces, género, masculino, femenino, nacionalidad, estado civil. Si yo estoy hablando de una variable ordinal, me está pidiendo que esto tenga una categoría y un orden. Entonces acá, por ejemplo, alto, medio y bajo. ¿Listo? Y bueno, y si hablamos de intervalo, pues hablamos de las medidas en una escala numérica en la cual el valor de 0 es arbitrario y la diferencia entre valores es importante. ¿Listo? Que en esta parte de intervalo podemos encontrar que sea continua y discreta. Y también tenemos la de razón, que en razón tenemos eh, donde dice medidas numéricas donde 0 es valor fijo y se refleja la ausencia total de la variable. Entonces, acá podemos decir edad, bueno, entonces acá podemos hablar de pesos, que acá también nos dice que puede ser continua o discreta. ¿Listo? Y por ejemplo, si estamos hablando, pues tiene, por ejemplo, si estamos hablando del cero, pues que si que se toma el cero, entonces de 0 a 2 años, una cosa así. Ahora bien, dentro, bueno, esas variables también las podemos identificar como dependientes o independientes y nuevamente aquí depende del estudio, de la investigación que nosotros querramos hacer. Entonces acá yo les traje un ejemplo. El experimento que yo quiero hacer es cómo afecta la cantidad de agua en el crecimiento de las plantas. Cuando hablamos de una variable independiente es aquella que se manipula o controla o, o en los ejemplos que vamos a ver más adelante, pues ya viene preestablecida. ¿Listo? Mientras que la variable dependiente es la que se observa o mide como resultado de los cambios de la variable independiente. Entonces, si yo quiero mirar cómo afecta la cantidad de agua en el crecimiento de las plantas, esa cantidad de agua es mi variable independiente. Es mi variable independiente. ¿Cierto?
¿Por qué? Porque yo soy la que está diciendo cuántos litros de agua le voy a agregar a la planta para así mismo mirar el crecimiento. Y como variable dependiente, entonces tengo el crecimiento de la planta, que en este caso está en centímetros y acá está en litros. Que a medida que yo voy midiendo, ¿cierto? Los centímetros de crecimiento con la cantidad de agua, me doy cuenta de cómo ha sido eh, el crecimiento de la planta y también los datos, las observaciones que tomé para hacer ese análisis de ese experimento. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Porque cuando entremos a graficar, eh, pues hay que tener en cuenta qué variables tienen una relación y asimismo cómo las voy a ubicar en la gráfica eh, con las que vamos a mostrar la información. Ahora bien, si nosotros estamos hablando de variables cuantitativas, aprendices, podemos tener datos agrupados y no agrupados, como se los dije la vez pasada. Entonces, si el conjunto de datos es muy grande o la variable toma muchos valores, nos toca agruparlo en clases. O, pues, si ustedes han visto, los agrupamos por intervalos. Ahora bien, cuando estamos hablando de datos no agrupados, es que el conjunto de datos no es muy grande y la variable no toma muchos valores. Y acá viene un tema bien importante. Ya esto lo vamos a llevar a la práctica porque vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué es investigación? Entonces, es un acto de conocimiento que implica llevar a cabo un proceso para dar nuevos conocimientos. Y vuelvo y retomo, ¿por qué estoy trayendo este concepto? Porque hay algunos que dentro del informe eh, eh, creería yo que pensaron que iba adecuado porque vamos en la parte de diagnóstico. Pero entendamos que esa investigación debe tener un diseño. Y entonces este diseño dice, es un plan que concibe métodos y técnicas seleccionados por el investigador para abordar el problema de investigación y responder a una pregunta de investigación planteada. Entonces, si bien es cierto, yo sé que ustedes vieron el tema de propuestas de investigación, pero nosotros estamos haciendo un plan operativo. Si bien es cierto, se comparten herramientas, se comparten metodologías, pero es que es muy distinto el enfoque en el que ustedes están abordando este plan operativo. Sin embargo, como lo hablé en un principio, hay que darle una estructura y hay que trabajar con metodología y una parte técnica, que es muy importante que la entendamos desde ya, aplicando la estadística. Entonces, ¿cómo es eso de ese diseño de la investigación? Entonces, en el diseño de la investigación uno tiene que tener claro qué es lo que se va a estudiar, ¿cierto? Eh, o qué se va a analizar. Uno, dos, ¿cuáles son esas fuentes de información? Que esas fuentes de información pueden ser primarias o pueden ser secundarias. Que estas primarias son las que nosotros podemos, o sea, son de elaboración propia o se recolectan por medio de encuestas. Que acá también yo les dije, por favor, si ustedes se ponen a decir que hicieron una encuesta, tienen que mostrar el anexo. Porque es que así mismo como uno diseñe ese instrumento de recolección de información, me va a permitir que la información me sirva o no me sirva. Si estamos hablando de fuentes secundarias, estamos hablando de bases de datos ajenas a las que yo puedo estar creando. 3. Tengo que revisar cuáles son esas variables. ¿Qué variables voy a estudiar? ¿Cierto? 4. ¿Qué métodos voy a aplicar para el análisis? ¿Listo? Entonces es muy importante que entendamos que
hay que cumplir con unos pasos para poder analizar esa información. ¿Por qué se los digo? Posiblemente algunos manejen Excel, copien y peguen, pero hay que revisar si las gráficas, si la información es coherente con lo que nos están pidiendo hasta el momento. ¿Listo? Bueno, entonces, como acá nos están pidiendo dentro de la infografía que entendamos el comportamiento de la demanda y pronosticar va a aparecer en la evidencia del informe de descripción, lo abordo en estos momentos. Cuando hablamos de pronosticar, estamos hablando de un proceso que nos está pidiendo que hagamos una predicción a futuro. Para poder hacer esa predicción, aprendices, nosotros tenemos que, uno, otra vez, revisar o identificar ese problema. Dos, revisar cómo vamos a obtener esa información. Tres, seleccionar el modo que hasta aquí nos están pidiendo que lo hagamos en la infografía. ¿Qué método vamos a implementar y cómo se evalúa el método? ¿Listo? Entonces con la infografía vamos a llegar a revisar cómo es ese comportamiento de la demanda. Ahora bien, ahora bien, cuando hablamos de métodos de pronósticos, en el material de apoyo, creo que llegan solamente hasta los cualitativos, pero es importante que tengamos en cuenta los cuantitativos. Y aquí, eh, dentro de mi experiencia, conversado con colegas, el tema de pronósticos es interesante, pero a la vez es conflictuante, porque a pesar de que se tienen todas estas metodologías, bueno, hasta hace un tiempo, pues era complejo llegar o aproximarse a ese nivel de pronóstico. Sin embargo, hoy tenemos una herramienta muy poderosa que es la inteligencia artificial y tenemos una infinidad de portales que nos permiten entender un análisis completo de las variables. Es que antes se quedaba uno corto con la información, pero hoy en día con los modelos de captura de información, las variables que uno puede conseguir, entonces pues es más interesante el análisis. Ahora bien, les estoy mostrando esto para que entiendan que no solamente hay modelos cualitativos sino cuantitativos y que estos dependen nuevamente de ese comportamiento de la demanda. Entonces, tenemos el modelo de regresión, series de tiempo que lo vamos a hablar y pues este que es distribución de tiempo. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué es una serie de tiempo? La serie de tiempo es una colección de datos reunidos sobre la misma variable a lo largo del tiempo. Entonces tenemos, en este caso, las ventas mensuales en unidades y la variable que tenemos acá son los años. Y aquí podemos ver las observaciones que se dieron en estos tiempos y el comportamiento de las mismas. Ahora, ¿para qué nos sirven esto? Pues nos permite a nosotros seleccionar el método para pronosticar dependiendo de los patrones de los datos. Entonces, tenemos lo que es el de tendencias, el estacional, el cíclico. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de una tendencia, estamos hablando del comportamiento a largo plazo en donde los datos suben y bajan o se mantienen. Y pues acá tenemos acá como ejemplo tenemos de las ventas que suben cada año debido al crecimiento del negocio. ¿Listo? También tenemos el comportamiento estacional, que es cuando se dan valga la redundancia, en cada periodo o en cada estación o en cada fecha especial. Cíclica está asociada más que todo a cambios o factores económicos y eso se da cada cierto tiempo, ¿cierto? Y
Pues bueno, acá tenemos el tema de aleatoriedad y tenemos el tema de picos y anomalías. Que esto uno tiene que entrar a revisar los datos porque a veces un dato o hay un valor o una observación que sube demasiado o baja demasiado y ese caso uno lo tiene que revisar distintos factores. Puede ser algo ajeno del entorno, puede ser dentro de la organización. Y pues bueno, también tenemos el tema de aleatoriedad, que digamos que baja de ventas inesperadas por protestas o en este caso, como lo decía acá, pandemia. La pandemia de aprendices fue un hito que realmente, y vuelvo y lo repito, se los he dicho varias veces, marcó un antes y un después, hasta para el análisis de las tendencias de los mercados y la proyección de las mismas. ¿Por qué se los digo? Porque pues nadie se esperaba una pandemia, nadie tenía presupuestado ese abastecimiento y ese desabastecimiento. Y pues eso generó que de aquí en adelante las empresas dijeran, no nos vuelve a pasar, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a analizar más factores. Entonces, si nosotros estamos hablando de tendencia, vuelve y juega, acá estamos viendo que las observaciones en este caso tienen una tendencia a crecer, a decrecer, y pues acá estamos hablando de una tendencia que no tiene, o sea, se mantiene. Listo. Si nosotros estamos hablando de estacionalidad, este es el comportamiento que nosotros vamos a observar. Listo, que es cuando estamos hablando como que hay eventos o fechas importantes en donde se ven los picos altos, los picos bajos. Y realmente acá estamos hablando del ciclo que es el que pasa año a año. ¿Listo? Listo. Entonces es muy usual que en pronósticos nosotros podamos identificar si el producto, la venta, tiene un comportamiento de tendencia o estacional, ¿cierto? Ahora bien, ¿cómo es ese análisis de la información? Para el análisis descriptivo, porque estamos en estos momentos, en ese análisis descriptivo, hay unos gráficos estadísticos. Estos gráficos estadísticos son herramientas visuales que me ayudan a representar las distribuciones y las relaciones de las variables cualitativas o cuantitativas. Si yo quiero representar una variable cualitativa, lo puedo hacer con este diagrama, que es el diagrama de sectores de distribución, o realmente tenemos acá el diagrama de barras. ¿Listo? Entonces es como yo quiero presentar aquí. Yo puedo evidenciar el porcentaje, la distribución y aquí yo puedo ver quién tiene una mayor frecuencia en la clase de mascotas preferidas. Entonces acá estamos viendo cuál es la mascota que prefieren más nuestros clientes. Ahora bien, otra forma de representar las variables cualitativas es que es en barras, pero estas están juntas, ¿cierto? Y pues acá tenemos otro tipo de presentación de la información y igual es muy válido. Nuevamente, es lo que yo quiera mostrar y representar. Si estamos hablando de variables cuantitativas, acá encontramos lo que es el gráfico de barras de nuevo. Aquí encontramos el histograma y lo que nosotros acá estamos mirando es cómo están distribuidos los datos. ¿Listo? Cómo están distribuidos los datos y obviamente acá nuevamente hay unos modelos y unas metodologías para entender esa distribución de la información. También tenemos lo que es el diagrama de dispersión y tenemos este diagrama de caja. Ahora bien, retomamos lo que nos están pidiendo en la evidencia, que es hacer una infografía sobre el mercado y los comportamientos de la demanda. Por eso hablé de la estadística, por eso hablé del análisis, por eso hablé sobre las variables, porque tenemos que hacer un trabajo de estos datos históricos para poder, nosotros presentar esta información. Entonces, a continuación, vamos a trabajar sobre la actividad
para que ustedes la puedan tener como guía y puedan desarrollar su evidencia. Entonces, vamos a trabajar acá en la práctica cómo sería ese ejercicio, ese análisis de esos datos históricos que me están solicitando. Y bueno, dentro de las inquietudes que se presentan es de dónde saco la información. Nuevamente la pueden generar ustedes dependiendo en dónde, si tienen acceso a ella. O dos, tendríamos que trabajar con bases de datos de portales. Tres, hay una opción que al finalizar les digo que la pueden utilizar, pero tendríamos que generar eh, una buena estructura para que nos arroje una información coherente y que tenga una relación. ¿Listo? Entonces, no les digo que, bueno, hay otra manera que se puede trabajar en Excel que es aleatorio, pero para trabajar con esa información se debe tener unos valores mínimos y máximos para generarlos. Sin embargo, eso nos puede estar generando, pues bueno, que realmente lo que vayamos a trabajar valga o no valga la pena. Entonces, como mínimo se tienen que trabajar con 30 datos. ¿Por qué? Porque eso es lo que a mí me va a permitir entender cómo es ese comportamiento y ese patrón. Si yo trabajo con menos, 10, 15, 20, entonces eso me va a permitir, o sea, esa cantidad reducida de datos ya viene predispuesto o sujeto a unos errores de estimación. ¿Listo? Porque no viene una cantidad considerable para yo tener un panorama y una estimación aproximada. Ahora, si se consiguen más, 35, 40, 50, está bien. Hay algunos de ustedes que tienen unas bases de datos tremendas. No es necesario en este caso. Esta explicación la voy a hacer desde cero. ¿Listo? Porque sé que hay algunos que tienen unas bases y ya manejan Excel y ya sacan los datos, pero realmente no es necesario para este ejercicio por ahora. Si usted tiene 10.000 datos, pues ya tenemos que empezar a trabajar con programas estadísticos o integrar otros elementos como es Power BI, Python y o la inteligencia artificial. Entonces, nuevamente, el ejercicio que estamos haciendo acá es una base que ojalá la puedan ver, la puedan entender y les sirva para el desarrollo de la evidencia. Entonces, la base que yo tengo acá es de un producto que tengo unas camisas. Entonces me entregaron con fecha, producto, la cantidad, el precio, el costo de ese producto, las ventas que se tuvieron y la ciudad en donde se vendió, donde se obtuvieron esas ventas. ¿Listo? Ahora, yo voy a empezar acá a revisar. Cantidad de datos y observaciones. Listo. Entonces voy a hacer el conteo, que el mismo programa lo tiene. Y acá me dice que tengo 35 datos. ¿Listo? Entonces acá tengo 35 datos o observaciones. Y lo primero que yo voy a hacer acá es identificar, bueno, luego que identifique la cantidad de datos, voy a revisar, a identificar qué variables son cualitativas y qué variables son cuantitativas. Entonces, como variable cuantitativa tenemos al producto, como variable cualitativa tenemos a la ciudad, ¿listo? Y en este caso estamos hablando de variables cuantitativas, la fecha, la cantidad, precio, costo y ventas. ¿Listo? La revisión de las escalas. Entonces,
En las variables cualitativas encontramos la variable nominal y de orden. En este caso, la variable nominal nos está diciendo, pues bueno, en qué categorías, bueno, nos está diciendo que revisemos si están clasificadas en categorías y sí. En orden no está clasificados ni producto ni ciudad porque no nos están diciendo, nuevamente como el ejemplo, si el orden es 1, 2, 3 o si es bueno, malo, regular. No viene jerarquizado. Entonces, en este caso, nuestras variables cualitativas son nominales. Ahora, ¿por qué estamos haciendo esta clasificación? De pronto hay algunos que son muy juiciosos y quieren o toman la iniciativa de trabajar con programas estadísticos y estos para poder trabajar nuevamente con las bases de datos hay que hacerle una sensibilización previa a las variables para que las tome de manera correcta y haga el análisis. Ahora, las variables cuantitativas estamos hablando de la fecha, que la fecha puede tomar el valor de intervalo, no es de razón. Y de aquí en adelante, como precio, cantidad, costo y ventas están tomando valores discretos, estamos hablando que está en la escala de razón. Ahora, dentro de los programas estadísticos se tiene que hacer la clasificación si la variable es continua o si la variable es discreta. Ahora revisemos el tema de la dependencia o independencia. ¿Listo? Recordemos que una variable independiente es la que yo puedo o está sujeta a unos cambios. ¿Listo? O ya viene predispuesta. Yo no le puedo hacer ninguna modificación, por decirlo así, pero al trabajar con ella va a cambiar el comportamiento de la variable dependiente. En este caso, el producto pues ya viene siendo una variable independiente porque nuevamente ya viene preestablecido. ¿Listo? Lo mismo que la ciudad. Ahora bien, si nosotros vamos a revisar la variable fecha también ya viene algo preestablecido, es una variable independiente. Aquí revisamos que la cantidad para este caso, para este estudio, ¿cierto? Viene siendo una variable dependiente. Ahora bien, lo que es el precio es una variable independiente, el costo sería una variable independiente y las ventas serían una variable dependiente. ¿Listo? Bueno, entonces hasta aquí va el paso de la identificación de las variables y cómo está organizada la base de datos. Eh, Vamos a hablar sobre el análisis descriptivo. Entonces, dentro del análisis descriptivo, no sé si recuerdan, pero vimos lo que es una tabla de frecuencias. Uy, de frecuencias. Entonces, en esta tabla de frecuencias nosotros veíamos lo que es la variable, la frecuencia con la que está, se repite, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa acumulada. Entonces, en este caso yo voy a analizar la variable cualitativa producto. ¿Listo? Entonces, voy a aplicar acá para cerciorarme. Entonces, en este caso, yo solamente tengo camisa formal, clásica y casual. Formal, clásica y casual. Por acá está. Listo. Vamos a realizar la tabla de frecuencias tomando en cuenta la variable cualitativa de producto. Para ello voy a utilizar la fórmula de contar. Listo. Selecciono el valor y punto y coma y le doy el criterio. Cierro paréntesis y ya. Ahora bien, vuelvo y repito. Contar sí.
Listo. Cierro por acá. Ah, no, perdón. Le coloco el criterio y se trabó. Ya, listo. Y ahora voy a fijar los valores. Para arrastrar la fórmula. Acá le doy suma. Lo puedo hacer de distintas formas. Y bueno, aquí voy a hacer la frecuencia absoluta acumulada más esta. Listo. Y finalmente la relativa, que es mirar como el valor en porcentaje que me representa sobre el total. Aquí automáticamente yo lo tengo en porcentaje. Aquí olvidé fijar el valor, lo fijo para poder arrastrarlo y ya. Baby juega, bueno, perdón, control C, control V para que lo sume. Vengo acá y este más este y podemos arrastrar con tranquilidad. Listo. Entonces, acá, ¿para qué hacemos esta tabla de frecuencias? Porque la tabla de frecuencias nos está mostrando cómo están los datos, ¿cierto? También cuál es su valor acumulado y también cómo están representados. Ahora bien, hasta el momento nosotros podemos analizar lo siguiente. De la primera, perdón, de la camisa clásica, que es la que tiene la mayor cantidad. Estamos hablando que 13, en este caso a la empresa que voy a llamar ficticia es LMB SAS. 13 de los productos, ¿cierto? ¿Cierto? Que tienen, en este caso podríamos decir que una mayor participación, ¿cierto? Son las camisas clásicas y estas representan el 37% del total. Listo. Y de esta manera lo tengo que seguir haciendo con los demás referencias de producto. Ahora bien, vamos a hacer el análisis, la gráfica. Entonces, por eso acá llego y puedo seleccionar cómo está representado. Selecciono esta variable, le doy por acá insertar gráficos recomendados. De lo que hablamos es que la intención es que se vean la gráfica de barras o de distribución. Entonces, espérenme, voy a hacer el de distribución. No, ¿dónde está? Gráfica de barras, no. Ve, ahora no lo encuentro. Bueno, aquí como ustedes se dieron cuenta, perdón, hago acá sí y selecciono esta información para generar la gráfica. Insertar. Entonces ahora sí me debería salir el gráfico, el análisis de la variable producto. Entonces si se dan cuenta tengo mi gráfico de barras, ¿cierto? Aquí yo ya empiezo a revisar
como el diseño. No, sería uno, no, pues tendría que cambiarle acá el nombre, pero bueno, listo. Y esta es la manera de representar esta información, la gráfica. Ahora, aquí yo también puedo representarlo, vuelvo y selecciono, insertar y tomo el gráfico. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si lo dejan de esta manera, pues este gráfico realmente no me está diciendo nada. ¿Por qué? Pues solamente se ve las divisiones, pero no me está arrojando la información. Entonces vengo a diseño y en este caso lo voy a dejar así porque funciona. Listo. Y aquí este es el gráfico de sectores. Nuevamente la misma variable, ¿cierto? Y aquí estoy haciendo el análisis. Aquí estoy trabajando con la variable cualitativa. ¿Listo? Ahora, dentro del ejercicio nosotros vimos datos agrupados y datos no agrupados. En este caso tenemos 35 datos. Entonces, a estos datos, en este momento los datos no están agrupados y tendríamos que agruparlos en categorías para poder hacer nuestra tabla de frecuencias. ¿Listo? Bueno, ya teniendo en cuenta esta tabla de frecuencias, voy al siguiente ejercicio que nos va a permitir un análisis de información que les puede servir para adjuntar en esa infografía. Listo. Ahora vamos a revisar ese comportamiento de la demanda. Para eso voy a seleccionar mi base de datos. En este caso ustedes pueden trabajarlo en una sola hoja. Yo lo estoy separando de esta manera. Entonces, para entender ese comportamiento de la demanda, voy a trabajar o voy a graficar la serie de tiempo. Aquí tengo la fecha y acá tengo las ventas. Entonces, selecciono la fecha y selecciono las ventas. ¿Listo? Y acá voy a dar insertar gráficos y voy a trabajar con gráficos de línea, pero así. Listo. Entonces este gráfico se llama comportamiento de la demanda de la empresa. Listo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahora vamos a recordar o nos vamos a ir a las gráficas de los patrones. Revisemos. Recordemos que las observaciones pueden tener un comportamiento en tendencia, un comportamiento de estacionalidad, un comportamiento cíclico o, como lo vimos, aleatorio, o puede suceder que las observaciones que se hayan tomado tengan unos comportamientos erróneos o fuera de la normalidad que deberían tener. Entonces, hasta el momento, la gráfica o la información que nos están arrojando tiene un comportamiento estacional. Es la identificación. Entonces, acá se dice que, de acuerdo al análisis de los años del 2024, 2023, y ustedes pueden ser más exactos de los tiempos, ¿cierto? A 2022, se observa que el comportamiento de la demanda es estacional. Y hasta ahí podríamos decir que cumplimos con el lineamiento de lo que es la infografía y el entender e identificar ese comportamiento de la demanda. Ahora, a continuación, vamos a hacer otros análisis con las variables. Bueno, a continuación vamos a hacer el análisis de unas variables.
Aprendices, aquí dentro de la evidencia puntualmente no nos están diciendo que hagamos un análisis de las medidas de tendencia central, las medidas de varianza, las medidas de distribución, de dispersión, perdón, y las medidas de posición de los datos. Pero sí es importante que ojalá ustedes lo puedan consultar y lo puedan trabajar. En este caso, una de las medidas de tendencia central es el promedio, que si ustedes se dan cuenta, el mismo Excel lo saca con los variables cuantitativa. Uno la selecciona y en este mismo recuento aparece el promedio. Recuento numérico, nos da los valores máximos y los valores mínimos y el total. Entonces, acá vamos a ver el promedio del precio que se manejó, el promedio en ventas y el promedio en costo. Ahora, esta es una medida o sea, la única medida que uno debería tener en cuenta en un análisis de datos, no. Es muy recomendable sacar la moda, en especial la mediana, perdón. Entonces por acá yo tenemos el promedio y selecciono, perdón, del precio. Bueno, listo. Promedio. Selecciono ventas. Listo. Y ahora estructura, usted lo puede, sí, yo lo sé, pero nuevamente lo estoy haciendo desde ceros. Listo. Voy a darle acá, ¿cierto? Y voy a ajustar acá. Entonces, acá nos están diciendo que en ventas, bueno, que el precio promedio que se tuvo durante estos valores, durante estos años fue un promedio de 57.000, que el promedio en costos durante estos años, durante el 2022, 2023 y 2024, fue de 44.000 y que las ventas en promedio de estos 3 años fue de 3.400.000. ¿Listo? Nuevamente, esta información a nosotros nos sirve un valor central de cómo se están comportando las datas, más no es el único. Es muy importante trabajar con la mediana. ¿Listo? Ahora bien, vamos a hacer otros análisis. Entonces, yo quiero, por ejemplo, analizar cómo fue la venta de las camisas formales en la ciudad de Bogotá, ¿cierto? Y para eso yo voy a trabajar acá. Bueno, primero voy a adecuar esto. Entonces selecciono esta base de datos y le voy a dar la opción de tabla, ¿sí? Bueno, sí, tabla 1. Y por acá, vengo acá y digo tabla dinámica, selecciono el rango. Bueno, va a ser como desde cero. Entonces yo ya tengo mi tabla, yo puedo escribirla y automáticamente me aparece. Listo. Y mi ubicación es acá. Listo. Entonces, esta me va a permitir a mí revisar el análisis de cruzar el producto. En este caso el producto lo voy a dejar en columnas y la ciudad la voy a dejar en filas y voy a dejar las ventas en suma de valores. Listo. Entonces, como ustedes vieron, finalizamos acá nuestro análisis con esta tabla y esto lo que nos está mostrando es, por un lado, como la camisa, las ventas de las camisas en las distintas ciudades. ¿Listo? Como ustedes observan, por acá en Barranquilla no se vendió la camisa casual, en Bucaramanga no se vendió la camisa formal, en Cali no se vendió la camisa formal y en Ibagué no se vendió la camisa casual. ¿Qué pudo haber pasado acá?
infinidad de situaciones. Una de ellas es que no se pudieron recolectar los datos. Dos, podremos asumir. Dos, que no se vendieron. Esta es otra manera de sacar ese análisis de la información cruzada. Ahora bien, vamos a ver cómo lo representamos en la infografía. Bueno, ahora, como les digo, vamos para la infografía. Yo sugiero que trabajen con Canva, ya vienen las las plantillas prediseñadas. Entonces, en este caso, yo voy a presentar el análisis de datos históricos de la empresa SAS, LMBR SAS. Entonces, como siempre, yo les digo que realicemos un pequeño contexto. Entonces, por acá yo lo hice así, hoy lo cambio. Análisis, el análisis eh, sobre los tres productos, no. Un análisis, bueno, de los productos, en este caso voy a colocar más vendidos de la empresa LMBR SAS. Punto. Entonces, acá voy a colocar. Entonces, ay, Jesús bendito. Listo. Entonces, por este lado, nuevamente ya vienen las plantillas prediseñadas. Lo único que yo voy a hacer acá es acá. Entonces, yo voy a colocar cantidad de datos y observaciones. En este caso, lo que dijimos, 35. Igual ustedes ya empiezan acá, pues, como les digo, a mirar que estéticamente esté la información. Ahora bien, acá vamos a hablar sobre la variable. Entonces acá vamos a identificar las variables que se trabajaron, ¿cierto? Entonces acá estamos hablando de las variables cuantitativas, ¿cierto? Que en este caso la variable cuantitativa, entonces encontramos que identificamos que venía el producto, que en este caso el producto son las camisas, y esas camisas venían por unas categorías, que por eso en esas categorías nosotros las identificamos como nominales, como una variable nominal, perdón, que viene en camisas que acá los tenía. Entonces acá camisa formal, camisa clásica, camisa clásica y camisa casual. Camisa casual. Ahora, ¿qué otras variables trabajamos? Entonces, acá, otra variable cuantitativa, entonces hablamos sobre las ciudades, ¿cierto? Y acá coloco en lista. Y acá coloco también, nuevamente, este ejercicio lo trabajamos en línea con otros grupos, bueno, con otro grupo. Y acá tendríamos que identificar esas variables cuantitativas.
¿cierto? Que fue fecha, cantidad, precio, costo y por último ventas. ¿Listo? Bueno, acá recuerden que me faltó Bogotá, pues los dejo así. Ibagué, no me acuerdo las demás. Barranquilla. Listo. Entonces, nuevamente acá estoy mostrando qué fue lo que analicé. Listo. Ahora viene por acá el análisis descriptivo. Entonces acá viene el análisis. Listo. En este análisis descriptivo vamos a colocar toda la información que ya trabajamos. Entonces, en este caso por acá, yo ya había traído la tabla, la copié y la pegué y automáticamente acá Canva me genera la información, ¿cierto? Pero en este caso voy a retirar esta que es la de prueba. Listo. Vengo acá y voy a tomar esta. Entonces yo voy a presentar esta tabla. Control C, Control V. Esperemos a ver si la carga. Ah, sí la cargo. Entonces la muevo para acá. Listo, la voy bajando y nuevamente acá el programa pues me da la opción de organizarla. Si ustedes se dan cuenta, al cargar esta tabla, ¿cierto? Ay, paciencia. Voy a borrar esto porque ya me tiene aburrida que me envíe para allá. Ah, no, esto ya es personal. Bueno, si ustedes se dan cuenta, esta tabla, por acá me dice gráficos mágicos. Y, por ejemplo, voy a sacar la tabla, la gráfica de barras. Etiquetas a mostrar, primera hoja. Bueno, vamos a ver qué nos arroja. Entonces, ya, si ustedes se dan cuenta, aquí nos está sacando demasiada información y tendría, bueno, me está tomando la frecuencia relativa y la frecuencia absoluta. Que en este caso, solamente le voy a decir, tómeme la frecuencia absoluta. Y pues acá tendríamos que revisar que no nos tome el 35, sino que nos totalice 10, 12, 10 y 13. Ah, miren. No. Ah, bueno, aquí lo toma. Por eso les digo, hay que revisar cómo trabaja, pero automáticamente esta información, o sea, aquí nos carga la información. Voy a borrar, voy a ver si puedo borrar este 35. Ah, no, lo borro todo. Bueno, como les digo, ya es como cuestión de cacharrearlo al asunto. Ahora bien, acá estoy mostrando estoy mostrando la tabla, puedo mostrar una gráfica u otro, pero recordemos, o puedo mostrar las dos para que se vea cómo es el comportamiento y también cómo está la distribución. Y aquí lo que nos haría falta es una de los análisis, porque es que si yo lo dejo así, pues más de uno va a ser solamente el análisis de. Y nuevamente tenemos que escribir lo que nos están mostrando los datos. Me explico. Ay. En este caso entonces ya hablé sobre las 13 camisas. Tengo que repetir esta misma información
Entonces acá voy a decir, eh, entonces, control C, voy a pegarlo por acá, control V. Entonces acá estoy hablando 10 de las camisas, me falta acá, vendidas en la empresa LMB Eresadas son de la referencia, hay camisa formal y representan el 29%. Ya arreglo el otro análisis. 13 de las camisas vendidas son de la referencia, perdón acá, clásica, clásica, y estas están representadas y vuelve y juega. Y así con el análisis de la siguiente. Ahora, instructora, ¿eso cuántas veces lo tengo que hacer? Nuevamente, ¿qué nos están pidiendo y qué es lo que yo quiero representar? 12 de las camisas vendidas son de la referencia casual. Casual, y estas me están representadas en un 35% del total. Entonces, esta es una forma de mostrar un análisis de datos históricos que me están contando lo que está mostrando acá. Bueno, ahora aquí faltaría nuevamente, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Si yo tengo acceso a la información, acá sería revisar. ¿Qué nos faltaría hacer el análisis? Pues hacer esto mismo con las ciudades y mostrar cuáles son las ciudades, ¿cierto? Porque a la persona le va a interesar en qué ciudades se están vendiendo más, ¿cierto? Nuevamente se puede hacer la agrupación de datos de la variable cuantitativa. Ahora bien, por acá debe haber un espacio que diga comportamiento de la demanda. Y entonces vengo acá, cojo acá, hago esto, control C, listo, listo. Voy a colocar acá y nuevamente reviso la redacción del análisis, control C y control V. Entonces, instructora, todo lo que hicimos lo debo colocar, o sea, todo lo del Excel lo debo colocar nuevamente. ¿Qué quiero mostrar? ¿Qué quiero analizar? Si ustedes se dan cuenta, pues sí, efectivamente hicimos un análisis de la información, pero pues todo no puede ir acá o no es necesario, ¿cierto? Listo. Y esta es la manera en la que podrían ustedes presentar la evidencia. Nuevamente, la idea es que esto que hicimos es para que ustedes entiendan que hay una estructura, hay una metodología que no podemos omitir o no podemos tomarlo a la ligera. ¿Listo? Bueno, ya con esto aprendices continuamos con la siguiente orientación para la evidencia de los sectores económicos. Entonces, luego de finalizada la actividad, ¿qué fue lo que aprendimos en esta orientación? Bueno, primero abordamos que la infografía es una herramienta de comunicación visual, sugerir trabajar con Canvas, hablamos de los fundamentos del mercadeo, hablamos de cómo es esa estadística aplicada y hasta el momento estamos trabajando con lo que es la estadística descriptiva y también identificamos los tipos de variables que son una variable dependiente o independiente y ¿por qué estamos haciendo esto? Porque dentro de la evidencia, dentro de las necesidades del mercado se debe proyectar ya sean ventas, inventarios, comportamientos del mercado, ¿cierto? Entonces es muy importante entender estas bases que pues a hoy ya los trabajamos con inteligencia artificial. Bueno, a continuación, pues dentro de las orientaciones hablamos, dentro de la sesión, hablamos de la presentación de la clasificación de los sectores económicos,
Realmente esta actividad y la anterior y la que sigue la pueden trabajar en grupo, porque finalmente la primera y la tercera van aplicadas al proyecto formativo. Y esta, como es una presentación, lo pueden eh, trabajar en grupo. ¿Qué nos está diciendo? Presentación, clasificación de los sectores económicos. De acuerdo con el material de formación y apoyo, realice una presentación de al menos 10 diapositivas donde explique los sectores económicos en Colombia, sus características y principales datos. Entonces, acá no profundizo mucho porque realmente ya es un ejercicio de consulta y la idea es que lo puedan, digo yo es sencillo porque la información está al alcance. ¿Y qué nos piden? Que usted explique lo que es un sector económico y cuáles son los sectores, ojalá con datos actualizados y con los sectores económicos actualizados. ¿Qué nos piden acá? Puede grabarse o presentarse ante sus compañeros, pues en este caso, como siempre, por temas de tiempo, ustedes tienen que enviar la grabación con las diapositivas. ¿Qué lineamientos nos piden a cumplir? Si usted hizo una presentación clara, si usted respondió a lo que es un sector económico, cuáles son los sectores económicos en Colombia, si usted lo presentó con claridad, hizo la presentación en clase o como lo solicitó el instructor, que en este caso es enviar el video. Por favor, traten de enviar esos videos, cárguelos en YouTube para que yo pueda visualizar el link. No me los envíen completos, por favor, porque eso a la hora de revisar muchas veces no se descarga, no se presentan muchas dificultades. Entonces yo sugiero y me gustaría mucho que lo hicieran todos, carguen su video en YouTube, si quieren tengan el canal en privado, pero mándenme el acceso al link, perdón, y yo lo pueda visualizar. Ahora bien, la evidencia número 3 nos dice: para finalizar las evidencias de la presente actividad de aprendizaje se requiere continuar con el apoyo de la empresa a la cual hace parte mediante un informe. Entonces, un informe que ya hemos venido trabajando a lo largo del tiempo, usted lo puede presentar por separado, pero tenga presente que hay que alimentarlo con lo que ya se trabajó en la primera parte. Para ello, realice un pronóstico del comportamiento de la demanda. Ya en un primer momento entendimos cuál es el comportamiento de la demanda de las ventas, ¿cierto? Lo hicimos en la infografía. Esta demanda puede ser de un producto, un servicio o un general. ¿Listo? Este comportamiento de la demanda, nuevamente ustedes lo pueden aplicar tanto a ventas como a precio, como a cantidad. En este caso yo lo apliqué a ventas. Además de implicar alguno de los métodos de pronósticos presentados. Entonces, aquí aprendices, este tema lo podemos trabajar de dos maneras. Bueno, vamos a ver si puedo profundizar en el tema matemático, muy sencillo, para que ustedes lo puedan hacer o lo dejan como sugerencia aplicar esas metodologías de acuerdo al comportamiento, ya sea estacional o si la serie del tiempo es estacional o si es de tendencia. Ahora, si usted sabe trabajar regresión lineal, aplíquelo. Si usted sabe sacar el promedio móvil simple, hágalo. Si sabe que esas metodologías aplican para el comportamiento. ¿Listo? De lo contrario, lo podemos sugerir, como lo hemos venido haciendo en las demás actividades, o en la sesión hablamos sobre Google Trends, que ya hay unas herramientas que nos dicen cuáles son las tendencias o cómo podemos llegar a estimar, a proyectar qué es lo que puede pasar con ese producto. Entonces, esta actividad la vamos a ver en una próxima sesión.